Después de varios martes volvemos a tenerla en piso y es un gusto darle la bienvenida a la profe Silvia Rosquez de Tenkim a esta agenda central. Hola Silvita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Te extrañamos. Yo también extrañaba el programa. Un montón te extrañamos. Nos tomamos un pequeño descanso, merecido por cierto. Así es. Así que bueno, estamos acá en un contexto que realmente nos impacta, nos invade. Hay quienes dicen, yo con la política no me meto, pero sí la política se mete con cada uno de nosotros. Eso también creo que es importante decirlo. No nos han vencido. Tati eterna. Lo repetía en cada entrevista, en cada acto. ¿Por qué es importante el concepto de que no nos han vencido? Por la fuerza que tienen sus palabras, con toda su historia y compromiso, y cómo reforzó siempre que pudo que la parió a ella su hijo Alejandro. La esperanza y el compromiso de esta larga trayectoria de lucha que se sintetiza hoy en la querida Tati Almeida se abroquela en la memoria que debemos seguir construyendo en este presente tan perverso, tan cruel, tan bestial. Seguramente estará encontrándose y fundiéndose en un gran abrazo. Hace poquito lo perdimos, se fue el indio Solari, con su hijo y con los 30.000 compañeros desaparecidos por los que lucharon, y seguramente estarán mirándonos y desparramando de alguna manera esa necesaria buena onda de reivindicar la militancia, porque Tati reivindicaba la militancia como esa forma necesaria e imprescindible de generar la participación con propuestas, defensas y lucha por esos derechos, por los derechos de la construcción permanente de un país para todos, soberano, con producción, educación, salud y trabajo. Memoria, verdad y justicia, 3 pilares en las que se funda la lucha para que la democracia realmente pueda constituirse en un país para todos, nuestras queridas viejas. Mientras Adorni, la cara mediática de la corrupción y el fraude electoral, de la propuesta de eliminar la casta que gran parte del electorado votó convencido, los Caputo, los Sturzenegger, los Petovelo, los Menem, avanzan desangrando al país. El peligroso silencio de los otros funcionarios, de los hacedores, de los gestores de la entrega permanente, más allá de las internas, siguen actuando. Los acuerdos con la justicia, la entrega de los territorios, seguir endeudándonos más y con la felicidad que lo hacen en cada anuncio, esa felicidad de hacerlo, de lograrlo. Mientras que las inversiones extranjeras se van yendo y el pueblo en su gran mayoría se está deslomando de verdad, tal vez buscando ese pendrive que nos permita tener una vida digna, que se convierta en políticas de Estado, para que la calidad de vida, que es trabajo, educación, salud, salarios dignos, lleguen a todos. Y los gobernadores, bien gracias. Y el Poder Judicial, también bien gracias. Porque hoy tanto los gobernadores como parte de los ejecutivos provinciales como el Poder Judicial debieran ser esa línea, ese frente pensante y comprometido de defensa de la patria. Sí, de la patria digo, porque con esa actitud lamentable de obediencia debida y sus mandatos al Congreso de la Nación a través de sus senadores y diputados para obtener que nada, y la no mirada constitucional de jueces y fiscales que permiten que esto esté pasando, son los primeros responsables de esta maldita realidad y la falta de dirigencia política, más la configuración de estas nuevas subjetividades políticas profundizadas por las redes sociales conforman este contexto, cuya coyuntura es muy grave, y tenemos instalado en nuestro país a un Peter Thiel con Palantir. Es un gran representante del sector financiero y tecnológico, y donde dentro de sus tantas declaraciones dice que la libertad y la democracia ya no son compatibles y que pretende que las mayorías no interfieran en los planes de las élites innovadoras
y donde está siendo, y ya está acá vinculada, obviamente, vinculado al gobierno nacional, para hacernos un país donde nos hagan pensar como ellos quieren. Pero, siempre están los peros. Quiero volver a la querida Tati Almeida, como a todas las madres y abuelas. No nos han vencido. Somos todos nosotros, que somos mucho más que dos, los que tenemos el poder de la no resignación y luchar juntos, porque de esto también se trata, de no separarnos. Lo vimos en el funeral del indio, la gente marchó, lo vimos en el funeral de Tati, se convocaron para estar presentes, para decir aquí estamos, no los olvidaremos, no esperemos más funerales, hagamos como muchos y grandes dirigentes, luchemos por la vida, luchemos por nuestra patria, porque de esto se trata. Víctor Heredia, ¿no? Qué buena canción, qué realidad la que cantaba en aquel momento y también reflejada hoy. Así es. Todavía cantamos. Todavía cantamos y así es, todavía Reímos. Cantamos, no nos han vencido y de esto se trata. Tenemos ya en línea al primero de los invitados de la noche, Silvita, tema más que interesante, de por qué ganan las derechas y la derogación de la ley de tierras. Así es. El primero de los invitados, el doctor Ariel Gonstein, que ya está en línea para charlar con vos. Así es. Hola Ariel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos por, darnos este tiempo, que sabemos que estás todavía recién saliendo de clases y es tarde. Y nos pone muy contentas, la verdad que somos mayoría mujeres acá, ¿no? de tenerte en línea. Y yo les quiero contar al público que Ariel es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, es investigador adjunto, ¿sí?, del CONICET en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Pero Ariel es autor de muchísimos libros y es docente no solamente de la facultad, sino que está generando muchos espacios hoy en las redes sociales para poder seguir aprendiendo en estos espacios, que hoy la realidad de alguna manera nos impone, ¿no? Y con Ariel, que tenemos algún contacto, nos interesaba un poco poder profundizar o que se conozca por qué ganan las derechas, ¿no? ¿Qué está pasando hoy con las derechas a nivel mundial y con qué está pasando en América Latina? Sí. No sé si quieren empezar por algún lado, por el otro. Por donde vos quieras, Ariel. Me parece, hay distintos puntos, ¿no? Sí. Uno, por ejemplo, es lo que llamo la cuarta ola, ¿no? Sí. De las derechas que estamos viendo hoy, que, en América Latina tuvimos una primera ola entre la década del 30 y del 50, que era el influjo del fascismo. Sí. Después tuvimos la Guerra Fría, que era como una segunda ola anticomunista contra la Revolución Cubana. Sí. Después tuvimos el paso del neoliberalismo, que es la tercera ola de la derecha, y hoy estamos en la cuarta, que es una ola que para mí tiene un giro antiprogresista, ¿no? Después de los gobiernos progresistas latinoamericanos, estamos viendo el triunfo de varios candidatos de derecha con casi un libreto común, ¿no? Sí. Si vemos a De la Espriella en Colombia, Keiko Fujimori en Perú, Milei, Bukele, no es que son exactamente iguales, pero sí son trumpistas periféricos, ¿no? Eso lo denomino, como que las ideas de Trump no las llevan a la periferia, que son nuestros países latinoamericanos, y en definitiva esta derecha hoy se organiza como una familia global, ¿no? Se organiza de forma internacional, ¿no? Y dan lo que ellos llaman la batalla cultural en las redes sociales, las guerras culturales. Estas son algunas de las características que definen hoy a esta cuarta ola radical. Yo, pensando, escuchándote y leyéndote, siempre uno se queda pensando
¿de dónde surgen estos personajes que además tienen una característica, y lo vivimos acá en el país, casi mesiánica, de salvadores, pero después de años de gestión, cuando vemos lo que están haciendo, decimos, es mucho peor que lo que podríamos tener de aquellos líderes políticos de una derecha conservadora, por lo que, a ver, en nuestro país lo que está pasando, ¿no? ¿De dónde surgen estos personajes? Bueno, es una combinación, ¿no? Es como que las derechas se reorganizan y aprenden, porque, a ver, yo la evaluación que hago es la siguiente, de alguna manera. Porque primero surge una derecha más civilizada, por llamarlo de alguna manera, no tan brutal, que es la derecha de Macri, de Piñera, ¿no? Sí. Que ellos hablaban de ser republicano, de respetar al otro y no sé qué cosa. Pero esa derecha fracasa, esa es la verdad. Macri pierde Piñera en Chile, pierde Santos en Colombia, etcétera, Sí. etcétera. Y ahí me parece que la derecha de alguna manera hace un aprendizaje, porque esa derecha inicial le venía con una idea que era, bueno, con gestión, ¿no? Le vamos a explicar a la gente que hay que gestionar mejor el Estado, no sé qué cosa, hay que terminar con el populismo económico. Pero ¿qué pasa? Digamos, los cucas volvieron, ¿no? O sea, el kirchnerismo vuelve de la mano de Alberto Fernández, de Gastado, bueno, Sí. todo un debate, pero vuelve, digamos, la izquierda al poder en Chile, etcétera. O sea, esa derecha moderada no funciona, y entonces, de alguna manera, aparecen estos outsiders que en realidad están reorganizados con el bloque conservador, ¿no? O sea, se aparecen como outsiders, pero después inmediatamente gobiernan con el apoyo de los sectores tradicionales del poder. Sí. Entonces, pero lo que ellos dicen es, bueno, no alcanzó con gestión, necesitamos destruirlos, destruir el progresismo, y ahí aparece esa idea de la batalla cultural y de la guerra cultural, para que no vuelvan nunca más, ¿no? Entonces aparece la destrucción del otro como un enemigo que hay que destruir, ¿no? Sí. Pero uno se pregunta también, esto como vos decís, hay un enemigo que hay que destruir, porque ellos hablan de destrucción y demás. Ahora, ¿qué pasa con quienes le ponen el voto? Más allá de escuchar el mensaje de tanta violencia que generan, ¿qué está pasando? Porque muchos lo hicieron de manera muy inocente, poner el voto, Sí. porque estaban cansados, porque, como vos bien lo explicás, qué es lo que pasó desde la pandemia, cómo ellos se van reorganizando permanentemente, la falta de respuesta, un capitalismo. Alberto y Cristina, que fueron generalizando la idea de que había una casta, ¿no? Sí. Que eso lo utilizó muy bien Milei, pero eso preexiste un poco a Milei, porque antes de que Milei sea un candidato tan claro, ya la gente estaba pensando, estos se pelean, estos son una casta, estos son privilegiados. Lo que hace Milei es transformar eso en una propuesta política de alguna manera, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Este análisis, en el sentido de que, bueno, a ver, ¿de qué se toman, de qué se agarra políticamente? Porque, a ver, un vacunatorio VIP, una fiesta de cumpleaños, no es que yo quiera aceptar cualquier cosa, pero digo, frente a el mensaje que dio, y yo sigo con el tema de Milei, ¿no? La educación afuera, el trabajo afuera, los discapacitados afuera. Digo, el balance que uno puede hacer Sí. es totalmente desigual, porque hoy escuchaba a alguien que decía que cómo se unió la palabra corrupción solamente a los gobiernos peronistas, ¿no? Entonces yo digo, es tan desigual romper, quebrar un país con Claro. 2 o 3 acciones, digamos, que hayan generado tanto malestar. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se trabajan estas subjetividades? ¿Qué pasó con los medios de comunicación, las redes sociales?
porque es desigual. Sí, O yo estoy confundida en el análisis que hago, no lo sé. No, me parece que quisiera agregar 2 puntos a lo que vos decís. Un punto tiene que ver con cómo la sociedad fue cambiando en los últimos años. Esto casi es global, es latinoamericano. Tiene que ver con el cuentapropismo, ¿no? Sí. Las aplicaciones. Hoy la economía es muy distinta. No estamos hablando de trabajadores de fábrica en muchos casos. Estamos hablando de una alta informalidad, falta de sindicalización, no hay identidad de clase, Sí. hay mucho individualismo, hay mucho de esto de, bueno, yo soy mi propio jefe, ¿no? Lo sabemos todos cómo funciona eso. Entonces, eso va moldeando subjetividades con las cuales Milei consiguió conectar muy bien. Pero además, esto no pasa solo en la Argentina, lo vemos en Brasil, ¿no? Yo estuve en Brasil la semana pasada y estaba hablando con Ubers y son todos pro Bolsonaro, ¿no? También, o sea, no es un problema solamente argentino, ¿viste? Claro. Pero bueno, volviendo al tema, hay un punto en lo que vos decías que es importante, me parece, que tenemos que pensar, que es lo siguiente. Lo que hace Milei es hacer una promesa de castigo, ¿no? Esto yo estoy escribiendo sobre este tema. Milei te dice una promesa de castigo, ¿no? Él te dice, bueno, Ministerio de las Mujeres lo cerramos. Sí. ¿Cuánto trabajo y cuántos recursos consume eso? Muy poco, porque cerrar un ministerio es muy fácil. Lo cerraste. Es más, por ahí es menos gasto. Ahora, el progresismo, ¿no? El campo progresista, tiene que prometer otra cosa. Te va a decir, bueno, yo te voy a dar mejor salario, mejor educación. ¿Y cuánto tiempo lleva, digamos, cumplir esa promesa? Lleva mucho más tiempo, porque invertís recursos, la gente por ahí recién en 4 años, en 5 años, logra ver si hay una mejora o no. En cambio, la derecha puede facturar inmediatamente, porque te está prometiendo una promesa de castigo. Claro. Ahí hay un problema que, bueno, es parte de este momento que estamos viviendo, de crisis económica también, que condiciona mucho a los gobiernos de signo progresista en nuestra región, ¿no? Sí. Ahora, yo recién en la editorial planteaba justamente por qué los propios gobiernos, ya no hablamos de la gente, el ciudadano de a pie, por qué los propios gobiernos locales, como está sucediendo ahora en nuestro país, le dan ese poder a los gobiernos como los Milei y como los otros de Latinoamérica que están en el poder real, le dan ese poder para la destrucción. ¿Qué está pasando también en la clase dirigente, en los gobernantes? Que estamos en esta cosa más pequeña, bueno, yo trabajo solo para mi provincia y si lo que me das para mi provincia y afecta al resto de la nación, no me importa. Este individualismo, cómo se ve en las políticas públicas, ¿no? También en las locales. Sí. Lo no colectivo. Sí, no, yo coincido con eso. Es un poco, ahora ya no asombra tanto, pero digamos que llama la atención el oportunismo de ciertos sectores de la clase política. Sí. Yo, por ejemplo, no voy a dar nombres, pero en vísperas de 2023, con una serie de personas, quisimos armar un grupo para hacer como una especie de frente amplio contra Milei, etcétera. Y una de las personas que me ayudó a armar ese grupo, después de que ganó Milei, se pasó de su lado, ¿no? Por Que ella me había ayudado a armar ese grupo. Como tanto. Y es una persona que está en el Congreso hoy. Entonces, bueno, eso es una demostración, por ejemplo, del oportunismo de una parte de la clase política, ¿no? En la Argentina, que es muy claro eso. ¿Es lo que vos llamás los microemprendedores de la política? Con los microemprendedores yo me refiero a personajes, no sé, como el Gordo Dan, como Lilia Lemoine, sí, que lo que hacen es amplificar el mensaje. La verdad que es una idea de un filósofo de Brasil que se llama Rodrigo Núñez, que yo lo tomo, porque lo que hace es amplificar el mensaje para distintas audiencias, ¿no? Mantienen una relación con el líder así como simbiótica y van como ampliando hacia nuevas audiencias los mensajes en redes sociales, ¿no?
son como los influencers de Milei, un enjambre de influencers que defienden a Milei, como Agustín Laje, Nicolás Márquez, Sí. Lemoine, Gordodán, bueno, una lista larga, ¿no? Tenemos de eso. Y ellos impactan, realmente hay un gran impacto de ellos, por ejemplo, en las juventudes. A mí me da la impresión de que sí, ¿no? Hay distintos trabajos que se han hecho sobre el tema que muestran, sí, que bueno, por ejemplo, no sé, tomando el caso de Agustín Laje, que bueno, hay colegas míos que han estudiado el tema y muestran, ¿no? Que tiene una gran pregnancia, ¿no? Vende muchos libros, viaja por toda Latinoamérica y lo siguen como un referente del pensamiento de derecha y mucho de su público es juvenil, pero es una juventud conservadora, en muchos casos ligada a la religión, porque todas estas redes también se tejen con algunas iglesias evangélicas o católicas conservadoras. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo estaba pensando el otro día, porque uno va permanentemente, ¿no?, pensando cosas nuevas, pero ¿qué pasó en las últimas décadas entre la derecha y la izquierda, no? Digamos, como que, ¿qué tenía la derecha en el año 2000? No sé. Bueno, tenía, no sé, el gobierno de Estados Unidos, tenía Bush, qué sé yo. Sí. Estaban proponiendo el ALCA, no le salió bien. No. Y la izquierda tenía la UNASUR, tenía la CELAC, tenía muchos gobiernos progresistas. Bueno, hoy eso se dio vuelta totalmente, ¿no? Porque la derecha ha hecho como una especie de agregación positiva de cosas, ¿no? Está la red de las iglesias evangélicas, Sí. está la red de derechas internacionales de CIPAC, ¿no?, la Conferencia de Acción Política Conservadora de Vox, Sí. que las agrupan internacionalmente. Están los algoritmos que son de los tecno-oligarcas, estos que, bueno, yo saqué el libro ahora de la oligarquía tecnológica, que son de derecha todos esos tipos, ¿no? Thiel está en la Argentina, con Milei, o sea, son tipos de derecha que dominan los algoritmos y la tecnología. Todas esas son estructuras que la derecha ha ido sumando a lo que antes tenía. Y nosotros fuimos como perdiendo estructuras, ¿no? Claro. ¿Qué nos queda a nosotros hoy? Bueno, algunos gobiernos de la región, no sé, sindicatos, ¿no? Algunas universidades donde se difunde cierto pensamiento progresista, pero la derecha fue sumando y nosotros fuimos perdiendo, ¿no? También. Ahora, perdón. Ariel, buenas noches, Sofía Lax. Te quería consultar, todo esto no se produce por golpes de Estado ni por ningún movimiento dictatorial, son todos votados, todo es votado. La existencia de todas estas grandes corporaciones de algún modo están sustentadas en el voto popular. ¿Qué está significando esto, digamos, en la condición humana, digamos, que de repente hace estas transformaciones, este giro? Vos estás diciendo cómo era antes, cómo estamos ahora. Sí. Si realmente es un tema que tiene que ver con el pensamiento masivo, con, no sé, condición humana, digamos, que se va modificando. No, me parece que, bueno, que eso también tiene que ver con quién forma políticamente hoy a la sociedad, ¿no? O sea, una de las cosas que hablaban algunos autores cuando pensaban la cuestión democrática era, bueno, que tiene que haber una ciudadanía crítica, pero ¿se está formando hoy una ciudadanía crítica? ¿Qué capacidad tiene, por ejemplo, la universidad de formar ciudadanía crítica frente, no sé, a los pastores evangélicos, el WhatsApp, el Instagram, distintas herramientas que hoy quizás tienen mucho más pregnancia, efectividad, llegan más amplio? Entonces, bueno, la democracia no necesariamente produce ciudadanía crítica, ¿no? Entonces, ahí hay un déficit, me parece, de lo que está pasando, que es cómo se forma políticamente la sociedad, dónde se forma, y me parece que, sin decir que la gente está manipulada necesariamente, bueno, que también puede haber manipulación, pero digo, cómo se forma la sociedad, cómo la sociedad lee la política, cómo lee las luchas de poder. Bueno, es una tarea que me parece que hay una dificultad ahí para el progresismo en este momento, ¿no? Así es. Uy, cuántos temas que despiertan estas opiniones, estos análisis que haces. Y te hago la última pregunta porque ya debo ir a tanda. Peter Thiel en la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿O qué va a hacer él? Nosotros no. A mí me parece que el otro día, no sé si la vieron, le recomiendo a todos los que puedan que la vean, una entrevista que le hicieron a
un tal Eric Weinstein, que es la mano derecha de Peter Thiel, que vino acá a la Argentina. Sí. Y es sumamente preocupante lo que dijo. Si uno empieza a desglosar esa entrevista, yo me quedé helado un poco, porque empiezan a hablar de eso, de la Argentina como una tierra de experimentación, ¿no? Sí. O sea, el tipo viene, se baja del avión, y dice, no, ustedes tienen que tener billonarios para salir de la decadencia, porque ustedes son el resguardo de Europa frente al apocalipsis, ¿no? O sea, al tipo no le interesa si en la Argentina hay hambre, Nada. si los chicos comen, si hay desigualdad, cómo vive la gente. No, se bajó del avión y ahora resulta que nosotros somos el reservorio de Europa frente al apocalipsis. O sea, esto, a ver, ¿por qué lo digo? Porque no es un tipo que está loco, que enloqueció y está en medio de la calle hablando. Es la mano derecha de Peter Thiel, uno de los tipos más poderosos del mundo. ¿Cómo se llama? Saca en la Argentina, ¿qué? ¿Cómo se llama? Weinstein. Eric Weinstein. Él viene de cierto progresismo, ¿no? De Estados Unidos. ¿Qué cosa? Que viene de algún tipo de progresismo en Estados Unidos y hizo este giro. No lo sé Últimamente. si viene del progresismo, Sí. si es así se olvidó del progresismo. Pero, No, Lo totalmente. dijo un costado. pero es muy preocupante lo que dice, ¿no? Porque en otro momento por ahí como que no estamos consiguiendo explicar bien el peligro que esto significa, porque estamos siendo como objeto de un experimento de la periferia, ¿no? Para Sí. este régimen tecnopolítico. Me parece que es muy grave eso. Por lo Ajá. menos es muy grave que la sociedad no haya un debate democrático más amplio sobre el riesgo que esto significa, ¿no? Y dejarlo pasar así sin más, como si fuera algo normal. Claro. Así es. Clarísimo. Bueno, vamos a buscarlo a esto. Sí. Posiblemente hagamos otra entrevista con vos, Ariel. Te agradecemos tu tiempo. Bueno, Y estamos en contacto y que gane Muchísimas Argentina hoy, ¿sí? que gane Argentina, dale. Un abrazo. Una buena que tengamos. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Abrazo, chau, chau. hasta luego. 94.7 Universidad. Y ya Silvita, en línea la segunda de las invitadas de esta noche, la doctora Daniela Bravo. Ella es concejal por la ciudad de Tafí Viejo. Y ahora sí, el tema, la derogación de la ley de tierras. Hola Dani, ¿cómo te va? Buenas Hola noches. Silvia querida, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias. Buenas noches a los oyentes también. Gracias por Hola, buenas atendernos. noches. Sabemos que estás recién llegadita de un viaje, ¿sí? Sí, camino a la casa. Camino a la casa. Bueno, acá estamos con Sofía Lax, con Nieves, con Pablo, con todo el equipo, con Sebastián, que hacemos Agenda Central. Y realmente preocupados también, y sabemos que estamos militando mucho, el tema de la derogación de la ley 26.737, que tiene que ver con un poco el cuidado de nuestro territorio, ¿no? Es así. Bueno, bajo un paraguas que le han puesto inviolabilidad de la propiedad privada, presenta el gobierno nacional un proyecto de ley que en realidad busca derogar esta ley que es conocida como la ley de tierras, que ha sido sancionada en el 2011 Sí, y que pone una serie de limitaciones a la extranjerización de la tierra. Y esta ley de inviolabilidad, en realidad, bajo el argumento de derogar normativa como vetusta, sí, mete un montón de normas que efectivamente por ahí ya están para ser derogadas, pero no vienen siendo un problema de la legislación ni una demanda puntual, para en realidad meter artículos claves de esta ley que saca esas limitaciones. Las limitaciones hablan fundamentalmente de que no puede haber una ocupación de los extranjeros de más del 15% de las tierras nuestras. sí, Por país no puede haber más de un 30%, y además prohíbe que en tierras en donde hay cursos de agua pueda asentarse, digamos, como una propiedad extranjera. Entonces, esto nos lleva a pensar que en realidad hay un interés muy puntual también por nuestros recursos hídricos, y que complementado con la ley de glaciares claro. nos hace un combo que Un cóctel empieza a ser muy explosivo. peligroso, porque va también en contra de la soberanía
nacional, por supuesto. ¿no? La soberanía sobre nuestros propios recursos. Esto un poco haciendo memoria, hoy se lo está tratando, o sea, a ver, la idea es tratarlo en el Senado de la Nación, por eso se están mandando notas, entre las que vos estamos nosotros también, a todos los senadores para que en caso de, primero para que no la voten y en caso de que no sepan muy bien qué hacer, que vuelva a comisión. Ahora, nosotros tenemos en la Patagonia, lo tenemos a este señor Lewis, Lago Escondido, y todo lo que esto significa. Parece que esto del lago escondido lo llevó a esconder también muchos jueces en sus reuniones allí, y que no permite que las poblaciones que viven en la zona puedan utilizar los ríos, los lagos, todo lo que es de todos. Exactamente. Bueno, un poco la ley de tierras nace para evitar este tipo de situaciones con posterioridad, para que eso no pueda volver a ocurrir, y la derogación de estos artículos permitirían que eso vuelva a suceder. Uh-huh. Entonces se formó a nivel federal una coalición en defensa de la tierra, y cada provincia va participando. Desde acá, bueno, ahí nos unimos nosotras también. Sí. Estamos desde el foro Patria Soberana Tucumán, así es, participando y adhiriendo también a las acciones de esta propuesta por este grupo autoconvocado de organizaciones que están también haciendo una campaña para que se conozca este tema, se hable, porque además este gobierno nacional es experto en poner títulos que confunden, títulos que por ahí la gente, si se queda solo en el título, dice, bueno, ¿cuál sería el problema? Claro. Y la verdad es que hay que indagar más. Entonces han salido, bueno, ahora unas notas a 3 senadores, al senador Mansur, a la senadora Mendoza y a la senadora Ávila, para pedirle justamente esto que vos planteás. Ahora no sabemos si se va a tratar el jueves o no, porque como está el tema de Adorni, también hay ahí unas cuestiones de dilación en el llamado a sesionar, así que bueno, no sabemos si va a ser, pero si fuera el jueves, lo que se está pidiendo también es que vaya a comisión y le dé un tratamiento en donde deje participar a los sectores de la sociedad que se quieren expresar, a expertos, a investigadores y a organizaciones que vienen en defensa de la tierra y los recursos naturales, porque además sí entendemos que va a haber un antes y un después de esta ley, así como nos ha pasado con Lago Escondido, nos puede pasar con cualquier lugar. Y es importante, por último, también pensar que de ese 15% que permite la ley, solo se va extranjerizando el 5%. O sea que nos queda todavía un 10% de extranjerización, que para que más o menos nos hagamos una idea sería 10 veces la provincia de Tucumán. De cantidad de territorio que todavía por ley se podría extranjerizar. Que sería legal, digamos. Que sería legal. Claro. Entonces sí, no se entiende cuál es. O sea, evidentemente hay ahí otra intención disfrazada de, ¿no? De como si esta ley actual limitara algo que actualmente esté en curso. No es así. Y también de alguna manera lo plantean como una facilidad de inversión, cuando en realidad sabemos que una inversión que realmente le sirva al país tiene que ver con generar producción, industria, trabajo. No una inversión para quedarse con la tierra, nuestras aguas, los recursos naturales, y la verdad es que sigue siendo el mismo saqueo que propone este gobierno. Por supuesto, inclusive uno lee algunas estadísticas económicas y donde RIGI, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y este gobierno la sabe hacer muy bien, porque recién decíamos, hoy el tema es Adorni en los medios, pero los saqueadores del país, como los Caputos, que nos endeudaron, los Sturzenegger y demás, siguen trabajando. Estas multinacionales o las grandes corporaciones para las cuales se están haciendo estas leyes, el RIGI, el Super RIGI y demás,
no se quedan en el país. Vienen, toman esos dólares, está saqueando el Banco Central y se van. Es decir, que tampoco les da resultado, o salvo que se la haya hecho solamente para esto. Y, Sí. y, No, y además a esta maniobra se la intentó hacer ya con el DNU claro, el 70/23. y se declara la inconstitucionalidad de la derogación de estos artículos y entonces ahora la vuelven a meter, pero por ya como ley. Claro, y vos dijiste algo que me Sí. parece muy interesante, que tiene que ver con esta cuestión de ponerle títulos que no corresponden al espíritu de la ley. Ellos hablan de la inviolabilidad de la propiedad privada y en realidad es el gran saqueo del país. Y en esto uno ha leído hasta hace poco también cómo hay diferentes, no solamente estados, sino corporaciones que representan tal vez a estados, que se alían, hacen uniones con alguna corporación nacional que responde a ellos y que intentan, hace poquito hubo de unos jeques que querían instalarse y además en zonas fronterizas, que eso también genera una mayor preocupación sobre el cuidado de nuestros límites. Y como esto hay corporaciones de distintos países que están intentando llegar, porque lo que le interesa no es el país, son los recursos que nosotros tenemos y que son nuestros. Exacto. Y que además, permitiendo que ellos se instalen así, realmente después pensar en que, por ejemplo, bueno, en un próximo gobierno que sea de otro signo político, esperemos, se quiera ir hacia atrás, va a haber actos que ya van a quedar consolidados y entonces Es muy complejo. Claro. es hoy, o sea, Claro. tenemos que lograr que no pase ni de nuestros senadores y bueno. Y Daniela, no ¿cómo llegue ves tampoco vos a diputados. esa posibilidad en cuanto al número de votos? ¿Hay algo estimado? Y bueno, siempre depende, por supuesto, de los sectores que un poco se están alineando a votar Eso. lo que se propone desde el gobierno nacional, son los que pueden marcar la diferencia. Claro. Así es. Esto es parte Sí. de la corrupción de este gobierno, ¿no? De la crueldad, de lo perverso que tiene y de lo Y de la bestial. extorsión a los gobiernos provinciales también. Así es, por supuesto, porque los gobernadores son los que yo recién leíamos acá en la editorial que hacemos siempre, el rol de los gobernadores y el rol de los poderes judiciales. Los gobernadores que están con una mirada o con una actitud de obediencia debida a cambio de nada, porque es de nada para la población, para la provincia, y el poder judicial que le da la espalda a la Constitución. Entonces, que tiene un combo muy peligroso, porque así realmente es como que uno siente, y por eso me parece que es importante estas organizaciones que, así con la ley de glaciares, que bueno, lamentablemente no lo hemos podido frenar, pero que empieza a movilizarse un núcleo de la sociedad organizada muy importante y a la que los ciudadanos también que no pertenecen a organizaciones pueden encontrar un cauce para expresar el malestar que bueno, cada vez es más claro en relación a estas medidas, a estas decisiones y a estas mentiras, porque realmente es una tras otra, es como muy difícil porque también estar con cada uno de los temas, porque lo tienen tan bien armado en ese punto que uno va corriendo detrás de estas cuestiones. Me parece que acá los ambientalistas tienen un gran trabajo hecho, no solo de manifestarse, sino de poner el cuerpo. Así es. Y creo que ahora otros sectores de la sociedad se están sumando también a esta lucha y que hay que seguir por acá. Por supuesto, no son invencibles. Con la comunidad organizada. Así es, no son invencibles. Dani, querida, muchísimas gracias por tu tiempo.
Acá ya tiene que seguir el otro programa y vemos que los muchachos ya están con las La camisetas camiseta. de Argentina, Ay, listo está para bien. hacer Bueno, la fuerza hay una necesaria. campaña que también nos gustaría que nos ayuden a difundir, que tiene que ver con una foto de las camisetas que dice yo también me pongo la camiseta por la no extranjerización de la Así es. tierra. Así que bueno, a seguir luchando. Vamos a Muchísimas seguir. gracias. Un abrazo inmenso. Gracias. Gracias. Cariño. Que estés muy bien. Un abrazo. Chau, chau. Bueno, vamos cerrando el programa. Ya está acá el compañero listo para entrar a... La camiseta. Yo no sé si va a jugar al fútbol, qué va a hacer en su programa, pero bueno, acá está. Alentar. Nos vemos el próximo martes. Sí. Ojalá que si se trata en el Senado esta ley vaya a comisión, que no la voten porque nos hacen mucho daño. Muchas gracias y A hasta vos el por próximo todo martes. y será hasta el próximo martes.